Nos vendieron la idea de que el éxito era sobrevivir con 4 horas de sueño y vivir a punta de café, de suplementos y cosas que realmente en algunas ocasiones no le hacen mucho bien al cuerpo. Nos dijeron que comer bien era contar calorías y que entrenar tiene que ser entre 15 y 20 horas a la semana para poder ver resultados. Pero ¿y si todo eso fuera un malentendido? Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Mármol, que es un aficionado del rendimiento, del deporte y de la nutrición, para que hablemos de las cosas que a él y a mí nos han funcionado en los últimos años haciendo deporte, entrenando, estudiando sobre el tema. Vamos a hablar de cosas que de verdad nos sostienen en el tiempo. La comida que nutre, el movimiento que no castiga y el descanso como una estrategia de vida. Este episodio es para ti si sientes que tu cuerpo está pidiendo un break y que tu mente también necesita descongestionarse de tanta información que hay afuera. Entonces, vamos a desmenuzar lo que de verdad significa cuidarse sin caer en extremos, sin caer en dietas mágicas, sin caer en recetas milagrosas, solo hábitos sostenibles para que tu salud sea premium a cualquier edad. Entonces, te doy la bienvenida a ti, Juan. Bienvenido y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Así es verdad, agradecido porque me hayas invitado. Un poquito nervioso, primera vez que estoy en esto. La verdad estoy muy contento, la verdad te dije ayer que estaba bastante emocionado con esto. Y no, hagámosle. Sí. Resulta que este episodio era un tema que yo tenía mucho tiempo en mi mente porque yo he tenido, cierto, unas cirugías que han cambiado de alguna forma como he empezado a percibir la alimentación y con eso Ujú. también va el deporte porque también hemos sido deportistas por mucho tiempo, ¿no? Para mejorar, digamos que el estado general de nuestra salud. Empecemos por la primera pregunta que tenemos hoy, que es, por ejemplo, siempre hemos visto el músculo como algo estético. Para algunas personas es simplemente verse bonito, pero la Sí, ciencia actual dice que es un órgano endocrino. O sea, de alguna forma, los músculos son ese seguro de vida contra el envejecimiento. sí, la verdad sí. Como dijiste tú, la masa muscular es nuestro seguro de vida. Créeme que las personas con menos masa muscular son más propensas a ataques cardíacos, fracturas, diabetes tipo 2, hasta lo más simple que es una gripe. O sea, tu masa muscular es tu seguro de vida, tu combustible si en caso tal que tú llegues a sufrir, Dios no quiera, alguna enfermedad, por ejemplo. Digamos que yo, no te voy a poner ejemplo a ti, digamos que yo sufro alguna enfermedad, un cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad, Ujú. la mayoría de las veces metabólica. ¿De dónde va a obtener tu cuerpo la energía? Él acaba las reservas de glucosa que están en el músculo, las reservas de glucosa que están en el hígado. Ya cuando eso se agota, el cuerpo va y sacrifica lo menos vital. ¿Qué es lo menos vital en ese ámbito que tenemos nosotros, el músculo? Así lo necesitamos, pero en ese caso de vida o muerte, el cuerpo sacrifica la masa muscular para sobrevivir a ese periodo de enfermedad. Si te has dado cuenta, si has visto personas que han fallecido por esa enfermedad terrible, me parece terrible. Si has visto que mueren delgados, full delgados, pues no es justamente por eso. Y más si la persona no tiene una cantidad de masa muscular considerable. Imagínate qué tanto podría soportar esa persona esa enfermedad. La expectativa de vida es muy mínima. Estamos diciendo que cómo los músculos de verdad protegen, nos protegen de enfermedades y eventualidades que pueden suceder en algún momento, porque de alguna forma es como esa capa protectora de la salud en general. Tienen una función de protegernos de caídas, Sí, de fracturas, hasta de pérdida ósea, porque en esos días yo estaba también leyendo un artículo que decía que cuando las personas entrenan no solamente fortalecen su masa muscular, sino que aumentan la densidad ósea. Mucha sí. gente de más de 60 años tiene miedo a lesionarse con las pesas. ¿Cuál es el riesgo real de no entrenar fuerza a esa edad? ¿Qué pasa con las personas de avanzada edad, de ejemplo, 60, 50 años? Ya cuando dejan de trabajar, no hacen más nada. Se quedan en la casa sentados. El problema no es que se queden Ni sentados, el problema caminar. es que se quedan sentados y comen súper mal. Ese es el problema. Ese es el problema, que comen mal, se nutren mal. Entonces ahí es donde se desencadenan las enfermedades. Además de que están sedentarios, están alimentando mal, no hacen ningún tipo de actividad física. Entonces eso lo que hace es Al menos proliferar. una caminata.
una caminata, no sé, una sentadilla en el patio, unas flexiones, unas dominadas. Entonces mira que esas personas de esa edad, ya, o sea, ya se pensionan y se quedan ahí, ya no hacen más nada. Ni van a la tienda, ni van al supermercado. ¿Cómo se contrarresta eso? Fácil, con ejercicio, ejercicio de fuerza. Hay algo que yo quiero que hablemos ahorita y es sobre, por ejemplo, el sostenimiento de una rutina de ejercicios. En mi experiencia personal, yo he tenido momentos en mi vida donde he entrenado muy pesado y he tenido momentos en mi vida donde he hecho CrossFit y he tenido momentos en mi vida donde he hecho simplemente ejercicios de high intensity, el HIIT Ujú. que le dicen. Y en todos ellos yo he tenido me he sentido bien, o sea, generalmente porque de pronto tratando de mantener la constancia de al menos seguirme moviendo sin dejar de parar por tanto tiempo, yo diría que seguir haciendo deporte, así uno no haga tanto tiempo durante tantas horas, yo pienso que deberíamos mencionarlo porque de hecho contigo el año pasado cuando tú me diste esa asesoría sobre la nutrición y la cantidad de ejercicio, yo me di cuenta que a pesar de que estaba entrenando menos, estaba teniendo mejores resultados. La gente cree que tiene que entrenar 20 horas al día, 20 horas, perdón, a la semana para que de verdad tengan un resultado. Hablemos un poquito de eso y cómo tú le dirías a una persona normal que nunca ha sido deportista, que nunca ha sido como super fit, para que se adhiera a ese tipo de rutinas. Porque el pilar fundamental de la salud es la nutrición, el pilar fundamental. Lo que hace el ejercicio es maximizar exponencialmente tu salud. O sea, una persona podría vivir comiendo muy poquito y caminando y con eso se tendría suficiente para vivir muchos años. Después que la persona se alimente correctamente, solo caminando, solo caminando, podría llegar hasta los 100 años. Ojo, comiendo bien, Comiendo bien, alto lo en apropiado. proteínas, alto en grasas animales, pocos carbohidratos. Ahí está la clave en la alimentación. O sea, porque un hombre pierde masa muscular cuando va envejeciendo porque produce poca testosterona. Entonces, si Ujú. esa persona no se alimenta correctamente, va a suceder eso, va a perder masa muscular, va a ser propenso a fractura, a cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, neurodegenerativa, como el Alzheimer. Entonces, la nutrición influye mucho, mucho en esos factores. Aquí en este siguiente segmento yo quisiera que habláramos un poco sobre las rutinas flexibles, ¿cierto? Como que, como ya te había dicho, o sea, hay personas que nunca han hecho deporte en su vida porque creen que tienen que entrenar 20 horas a la semana para poder tener resultados. El año pasado yo tuve una asesoría contigo. Ese fue el momento en el que yo me di cuenta que podía ser un poco más flexible con mis rutinas de entrenamiento, trabajando todo el cuerpo sin tener que tener una rutina tan larga. Y tú me dijiste, inclusive hubo algo que me cambió mucho como la mentalidad y la forma como yo veo el tema de hacer deporte que me encanta y que no siempre tengo el tiempo. Pero tú me dijiste, tú vas y haces tus ejercicios. Hay unas rutinas que las termino en 40 minutos, media hora y tengo tiempo para subirme a la caminadora y camino 20 minutos. Y tú me dijiste que no tenía que correr, que no tenía que hacer nada así extraordinario para poder empezar a ver resultados. Entonces, Sí, hablemos un poco de eso porque yo quiero que le cambiemos a la mentalidad a la gente también, que la gente entienda que no tienen que hacer una cantidad de horas para poder tener resultados. Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar a hacer fitness y que no sabe qué hacer para que se adhiera a esa rutina? eso aplica más para las personas que trabajan demasiado, 10, 12 horas trabajando, solo le queda, digamos, una hora para ir al gimnasio. Eh, el músculo, el músculo no entiende de repeticiones, el músculo no entiende de si tú vas a hacer sentadillas, si tú vas a hacer press banca o si tú vas a hacer cualquier tipo de movimiento. El músculo entiende el estímulo. Después que tú le des el estímulo correcto al músculo, él va a crecer. Pero ¿cómo le das ese estímulo correcto? Con intensidad. No, intensidad no me refiero a que hagas 20 series de 15 repeticiones, no. Solo que uses tu capacidad muscular máxima en ese momento. Un pequeño ejemplo, haces una serie de calentamiento, herramientas, articulaciones, todo eso, y haces dos series, una de aproximación, 9, 10 repeticiones forzadas.
un 70, 60% del peso máximo que utilizas. Bajas, controlado, subes, controlado. 9, 10 repeticiones. En la siguiente subes un poco más Okey. y haces las que más puedas. Haces las que más puedas, hasta donde el cuerpo hasta donde te den las piernas. Y ahí explotas tu capacidad muscular máxima. Eso se llama alta intensidad, usar la capacidad muscular momentánea en un breve momento, en un breve instante. Ujú, Entonces, eso es lo que activa el mecanismo de crecimiento del músculo. Cuando la fibra se rompe, ujú. durante el sueño se repara y el músculo vuelve y crece para no sufrir ese castigo. O sea, se vuelve más fuerte porque tú Claro, le estás dando lo que él necesita para crecer. O sea, lo está rompiendo la fibra estás y a estimulando. través de ese rompimiento él se repara y crece, se vuelve más fuerte. Por eso, por eso cuando uno Okey, comienza a entrenar, tú, por ejemplo, haces un curl de bíceps con 20 libras. A las 2 semanas vas y vuelves y tomas las mismas mancuernas y te pesas menos. Eso es porque tu músculo se ha recuperado y ha exacto. crecido. Ha crecido con la carga que le pusiste. Exactamente. Que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta los 4 principios del entrenamiento, que son la adaptación, la progresión, la continuidad y la alternancia. Muchos entrenadores no tienen en cuenta eso. Cuando toman una persona que digo, que nunca ha entrenado en su vida. Imagínate que yo la ponga a entrenar a mi ritmo. Esa persona a los 2 días No, no va más a se llegar. aburre Sí, o imagínate. O sea, vuelve. va a llegar destrozada, ¿no? Que no tiene no tiene el mismo rendimiento que yo ya llevo. Imagínate cuánto tiempo llevo entrenando. No va a tener el mismo rendimiento, no está adaptado para mover las cargas que yo muevo. Entonces de eso habla el primer principio, que es el principio de adaptación. Tú cuando vas a hacer un deporte diferente al que hayas hecho o si no has hecho nada, tú tienes que pasar por esa fase de adaptación, conocer cómo, Ujú, cómo ejecutar los movimientos, cuáles son los movimientos, en qué máquinas se realizan, hasta cómo se llama la máquina, o algún tutorial, o un amigo que tenga más experiencia. ujú. Entonces, ese proceso es bastante importante. Hay muchas personas que lo omiten. Pero tengo una pregunta, o sea, volvamos a decirle a la gente cuáles son los 4 principios que suceden dentro del cuerpo y dentro de la rutina cuando empezamos a hacer deporte. Otro principio, adaptación, Ujú. progresión, continuidad y alternancia. Ahora sí, ya nos dijiste que, por ejemplo, el principio de la adaptación es cuando una persona que nunca ha hecho deporte empieza a entender cómo ejecutar los ejercicios de la forma Exactamente. correcta. Cuando ustedes ya tienen la técnica pulida, ya saben el ángulo de 90 grados para la sentadilla, que la rodilla no sobrepase la punta del dedo gordo del pie. Todas esas posturas son supremamente importantes antes de que ustedes progresen con el peso, que es lo siguiente que nos vas a contar. Y no solamente el principio de adaptación habla sobre adaptarse pues a la técnica, o adaptarse físicamente a ese trabajo. Es la adaptación a ese estrés que tú le vas a ocasionar al cuerpo, porque es un estrés que tú le estás dando a tu sistema nervioso, a tus músculos, para que active el mecanismo de crecimiento. O sea, el principio de progresión conta más que todo en las sobrecargas progresivas. Por eso tú cuando ejecutas un movimiento con cierto peso, a la semana, por ejemplo, te vuelves más fuerte y ya sientes que el peso, valga la redundancia, no te pesa. Justamente porque tu músculo se vuelve más fuerte, recluta más fibras y puede mover más cantidad de peso. Entonces, tenemos que hacer esos incrementos progresivos de las cargas para que podamos seguir ganando masa muscular. ¿Sí me entiendes? Ok. Sí, sí, tiene todo el sentido. Gente, tú haces una sentadilla con 40 kilos y al siguiente mes, por ejemplo, ya tú vas a ver, si entrenas correctamente, puedes subir hasta 20 kilos más en el siguiente entrenamiento. Puede que tu músculo se recuperó adecuadamente, reparó las fibras correctamente, ganó más tamaño muscular y por ende puedes mover mucho más peso. De eso Claro. consta ese principio.
de que hagas sobrecargas progresivas. Con el principio de adaptación, una vez ya yo sé cómo se ejecuta el movimiento de la mejor manera para evitar lesiones, para que ustedes no se aburran del gimnasio y para que eso sí les dé resultado en el tiempo, es respetar ese proceso de adaptación y cuando pasen a la fase de progresión, hacer incrementos paulatinos en el peso, para que obviamente se hagan más fuertes, pero sobre todo para que las fibras no se acostumbren al mismo peso de siempre, sino que tengan la capacidad de fortalecerse. Exactamente. Súper, excelente. Entonces, pasemos al principio de la continuidad. Explícanos en qué consiste y eso cómo nos ayuda también a adaptarnos y adherirnos a nuestra rutina de ejercicio. Bueno, como su nombre lo indica, es continuidad. Eso hace referencia a la frecuencia de entrenamiento. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, yo entreno 3 días a la semana. 3 días a la semana. Y como te decía ayer, siento hasta a veces que es muchísimo, mucho entrenamiento, imagínate. También por O mi sea, 3 días a la trabajo, todo eso. semana. 3 veces o a veces 4, pero no, nunca más de 4. No, no entreno 5 días. Ok. Ocasionalmente 4, por regular lo normal 3 días. 3 días es suficiente. Wow. Eso es un Entonces, super mira, dato porque la gente cree que uno tiene que entrenar 5 veces a la semana, 6 veces a la semana, si te da el cuerpo y la vida para tanto. o sea, es sostenible, mira que es sostenible en el tiempo. O sea, imagínate que tú trabajes 10 horas y tengas que entrenar 6 días a la semana o 7 días a la semana, como decían los culturistas de la vieja escuela. O sea, imagínate lo tortuoso que es eso, la tortura que es entrenar 7 días a la semana, 2, 3, 4 horas, No. trabajando 10 horas, 10 horas al día, no, O imagínate. sea, por eso es que la gente se enferma, por eso es que la gente se aburre del gimnasio. Yo pienso que cuando uno empieza una rutina de hacer deporte, uno tiene que ser flexible porque todos los días no son iguales. Si Sí, mañana yo puedo, solamente tengo 40 minutos, voy 40 minutos, hago mi ejercicio y continúo con lo que tengo que hacer por mi día, por irme al trabajo, por irme a la universidad o cualquier cosa que tenga que hacer. o sea, tu cuerpo sabe tanto, lo estás entrenando demasiado. Él te comienza a dar señales, te comienzas a sentir más cansado, te da pereza, no sé, estás entrenando y te comienza una bostezadera en el gimnasio, sientes flojera, Ujú, te ujú. pereza, e incluso puede ocasionar hasta desgarros también. El cuerpo te está avisando, hey, para un momento, déjame descansar. Eso es lo que te está diciendo el cuerpo. Te Total. pueden dar náusea, Ujú. te puede dar hasta vómito. Hay veces que a nosotros, no sé si llamarlo ego, a veces nos exigimos en un movimiento. Nos exigimos al máximo, al máximo, al máximo, hasta que te mareas, hasta que te vomitas. O sea, sí, y mira, Hasta que te da la pálida. eso es una señal, eso es una señal del cuerpo. El cuerpo te está diciendo, el cuerpo te está diciendo que pare, Bájale, ya para. bájale, O sea, bájale te un está poquito. induciendo al vómito para que tú pares, a un desmayo para que tú pares. Entonces, así sucede también cuando tú estás sobreentrenando. Yo me siento fatal si me voy a entrenar con el periodo. O sea, el primer día de mi periodo, el segundo día, yo hago parte superior, pero no obligo a mi parte inferior. Así ese día es el día de pierna. No, yo mejor hago otra cosa que requiera menos esfuerzo porque siento que estoy sobrecargando mi cuerpo. O sea, ¿por qué voy a obligarlo a hacer un ejercicio súper pesado cuando debería ser el día de descanso de mi cuerpo? Exactamente, total. Eso es un claro ejemplo de eso. A ese día podrías descansar. Por ejemplo, el primer día periodo descansas, el segundo día puedes entrenar. Obviamente no vas a tener la misma fuerza, pero sí podrías hacerlo. Es más, cuando nosotros entrenamos liberamos endorfina, liberamos esa sustancia Claro. que nos hace sentir bien. Yo Entonces, mira cuando que estoy así, bajita de nota, me voy a hacer ejercicio y salgo súper contenta del gimnasio. sí, sí, Automáticamente se me quitan todos mis males. sí, que créeme que sí, es verdad. Tenía dolor de cabeza y dije, voy a ir a entrenar. Me iba a entrenar y ya se me quitaba. A los 20 minutos ya no tenía dolor de cabeza. Entonces, mira que el cuerpo libera Imagínate los sustancias que te ayuda a que te beneficios. sientas bien, que te sientas mejor. No es solo por verte bien, sino que No, te ayuda a total. mejorar tu estado de ánimo, socializas con otras Ujú. personas. Entras Entonces, en otro estado mental, literalmente, cuando sí, uno está haciendo ejercicio. No sé, es como una terapia. De una forma, de cierta forma, es una terapia que uno hace.
Ya hablamos de la adaptación, ya hablamos de la progresión, ya hablamos de la continuidad y solamente nos hace falta hablar de La la alternancia. alternancia. O Ah, más cómo funciona. ese principio habla más que todo de periodos de carga y de descarga. Sabes que cuando Ujú, entrenamos full, entrenamos bien pesado, nuestro cuerpo se agota, obviamente. Agotas tus reservas de energía y todo, ujú. tus articulaciones también en ese breve instante sufren, digamos, desgaste, pero es muy mínimo. Ya hablamos del Pero, principio de la adaptación, de conocer básicamente cómo se ejecutan los ejercicios, luego la progresión, que básicamente lo que quiere decir son las cargas progresivas para que el músculo no se acostumbre. La tercera es la continuidad, que no es necesario entrenar 6 días a la semana, 3 o 4 días a la semana es suficiente. Y la última que nos hace falta tocar es la alternancia. ¿importante en qué sentido? En que hay días que entrenamos fuerte y nuestro cuerpo sufre de desgaste, obviamente, energético, a nivel físico, a nivel neuronal, a nivel del sistema nervioso. Entonces, debemos alternar periodos de descarga. Es decir, si yo trabajo pecho, por ejemplo, o tú trabajas pectorales, 100 kilos, por ejemplo, una semana, 2 semanas constantemente, continuas, perdón. Entrenas esta semana con 100 kilos, la otra con 110 kilos. La siguiente semana deberías hacer un periodo de descarga, entrenas con menos peso, mirando si puedes corregirme mejor la técnica, si la estás ejecutando bien. No entrenes, descansa. Yo preferiría Descansar es descansar, importante. siempre. Yo amo Es descansar después de importante. entrenar. El descanso realmente es donde sucede la magia. O sea, ya tú hiciste, es Sí, como, en mi opinión, es como el descanso es como un 60% de los procesos de entrenamiento, porque es un 20% comer, un 20% deporte y el 60% que es donde el cuerpo se repara y produce los resultados bonitos, estéticos de las cargas, de cuando uno se empieza a ver mejores. Todo pasa en el sueño, en el descanso. en esa fase de recuperación que es durante el sueño, el cuerpo primero recupera lo vital. Siempre el cuerpo actúa por prioridades. Recupera lo vital, sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, repara todo eso. Y de último lo que va a reparar es el tejido muscular. Qué curioso. O sea, es lo primero Sí, que en caso de una enfermedad el tejido muscular es lo primero que se va, pero en la reparación, en el descanso, durante el sueño, es lo último que se repara. sí, porque es que el cuerpo, Por lo primero, mismo, imagínate que el cuerpo recuperara primero la masa muscular y olvidar el sistema nervioso. no, El sistema imposible, nervioso no. central, que ¿Cómo es va el a ser más el que importante? controla, que no es. El que nos controla, exacto. Sí, No, 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 sí tienes razón. Ok, entonces recapitulemos un poquito más el tema de la alternancia. O sea, la alternancia es ya sabemos que tenemos que seguir entrenando a partir del principio número 3, que es básicamente la frecuencia del entrenamiento, pero la alternancia lo que nos dice es tener esos periodos de descarga, de descanso. y mira que no es solo cuidar tu salud física, también tienes que cuidar tus articulaciones. Imagínate entrenando toda tu vida pesado, 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 pesado. Hablando contigo en tantas conversaciones que hemos tenido sobre el tema de la alimentación y de entrenamiento, allí es cuando yo he aprendido a ser un poco más flexible conmigo mismo, porque de hecho el siguiente bloque va a ser sobre alimentación, ¿cierto? La forma correcta de alimentarnos según tú y según yo que nos han funcionado, ¿cierto? Aquí no somos nutricionistas, eso no es para darte una dieta Total, total. específica porque todas las personas tienen condiciones y necesidades distintas. Un ser humano tiene tantas variables, ¿cierto? El clima donde estamos, la comida de dónde viene, la comida que comemos, la forma como la preparamos, la cantidad de deporte, el estrés, o sea, hay tantos factores que nos hacen ser tan distintos que, por ejemplo, la doctora en el último examen físico que tuve, ella me decía, es que Ujú. tus resultados de tus exámenes siempre son distintos. Yo nunca he visto un examen, ningún mes es igual al otro, porque viajamos, porque cambiamos la dieta, porque cambiamos, no sé, dónde compramos la comida. Para una persona que apenas está empezando en su tema de deporte, sabemos que la nutrición también es fundamental. ¿Cuáles deberían ser las cosas que esas personas deberían tener en cuenta para que uno se adhieran a la alimentación sin castigarse tanto con dietas imposibles y que Ujú. de verdad empiecen a ver resultados? ¿Qué les dirías en ese caso?
la nutrición, la alimentación no es lo que tiene que estar bien en nosotros. O sea, eso no puede fallar, no puede estar mal. Ujú. Eso es lo que principalmente tiene uno que cuidar, que salvaguardar Que resolver. la alimentación. Mira, lo más importante para nosotros como especie humana, las proteínas y las grasas son lo más importante. Proteínas porque es lo que nos hace que ganemos la masa muscular. Sí, cualquier persona que esté en este ámbito del gimnasio, de la nutrición, lo sabe. La Ujú. proteína animal, aclaro, proteína animal. Proteína animal. Y las grasas saturadas, las grasas animales, específicamente las grasas animales. Una persona comiendo proteínas y grasas nunca se va a engordar, nunca se va a engordar, porque no hay estímulo insulínico. Entonces esa persona no se va a engordar nunca, va a estar saludable Okay. siempre. Digo, si esa persona decide hacer el mínimo esfuerzo, digámoslo así, esa persona se va a mantener saludable, se va a mantener saludable Okay. porque no va a subir de Ujú. peso, no va a almacenar grasa. Su nivel de glucosa de sangre no va a subir, como te dije, porque no hay estímulo insulínico. Cuando hay estímulo Okay. insulínico, cuando tú agregas carbohidratos a tu alimentación. Con eso Ujú. no los estoy satanizando, aclaro, no los estoy. Entonces mira que nosotros, con el tema de la modernización, sí, han hecho que, pues con la agricultura y eso, que maíz, pero la diferencia es que el maíz y el trigo de esa época no es el mismo que hay ahora. Porque no sé si has oído hablar de los transgénicos, que esos alimentos fueron modificados genéticamente para que sean resistentes a plagas, para que sean más grandes. O sea, la industrialización de Entonces, alguna forma ha jodido la nutrición. sí, sí, la Nos verdad gusta o sí. no, por eso hay que ser muy cautelosos con los vegetales que uno compra, que a veces uno sí dice que comer vegetales es muy bueno, pero mira que también lo que tú me decías el otro día también de que están llenos de pesticidas y de un montón de cosas que no siempre nos van a generar un beneficio, a pesar de que son tan buenos a nivel nutritivo. Pero intenta sobrevivir comiendo lechuga. En un caso No, hipotético, que te toque sobrevivir en una parte donde los alimentos sean escasos y solo haya lechuga. difícil, difícil Si porque la son lechuga es 95% tiene agua, 95% agua, el otro 90, 5% es 95% de agua y el fibra, resto los minerales. unos minerales que no los podemos absorber porque son de origen vegetal. Son los famosos llamados Okay. antinutrientes. Y en vez de absorberlos, lo que nos hace Mm, es quitarnos lo que nosotros tenemos o wow. impiden la absorción de otros, de esos mismos nutrientes de origen animal. Por Okay. ejemplo, no sé Los de origen vegetal. si sabías, la carne tiene hierro, ¿verdad? La carne Ujú. roja, la res. Y las leguminosas también tienen hierro, pero hay una diferencia grande entre esos dos hierros. El hierro que tiene la res es hierro hemo, sí lo podemos absorber, pero Ujú. el hierro que tienen las plantas, las leguminosas, eso, es Es hierro otra vegetal, es el historia. hierro de las plantas. Nosotros no podemos absorber ese hierro con total libertad como absorbemos el hierro Y es. así con eso, un millón de ejemplos más de información que confundimos porque creemos que todo lo que dicen que es bueno es bueno. Sí, sí, exactamente. Como te decía, no es lo mismo el hierro hemo que el hierro que tiene las plantas. Entonces uno va a impedir la absorción del otro, o en menor cantidad. Si absorbe muy poco. Si vamos a simplificar esa respuesta de priorizar la proteína de origen Sí, animal sí, priorizar la y, proteína original animal. y Carne, comer huevo, pescado, también pollo, las cerdo. grasas. Claro, como o de origen animal. El cerdo también, a pesar de que la gente crea que tiene mucha grasa. Eso es lo más rico del cerdo. Aquí no le gusta el chicharrón. A mí me encanta el chicharrón, no veo la hora, Dios mío. Me causa curiosidad algo. ¿Qué? O sea, ahí no sé, o bueno, sí sé.
Mira que el huevo, te voy a poner este ejemplo, no lo digo yo, es el alimento más completo que existe a nivel de, contiene nutrientes, proteínas, grasas, colesterol, una cantidad de vitaminas. Mira, no sé si lo has visto por redes, que las personas cocinan el huevo, lo cocinan y le botan la yema. Conozco mucha gente que solamente se quiere comer la clara y la yema es donde están todos los nutrientes, ¿no? Sí, es que justamente por eso, o sea, en la clara solo hay proteína, pero en la yema es donde está la vida, ahí donde está la Mm, vida. Sí, mira, priorizar la proteína animal. El 80 o 70-80% de tu plato sea eso, proteína y grasa. Acompáñalo con, no sé, con lo que tú quieras. Es una pequeña ujú. porción de aguacate, de arroz, de berenjena, de habichuelas. Lo importante es que priorices la proteína y la grasa. Ya, si ganas masa muscular, tienes buen rendimiento en el gimnasio, tienes buena energía. Súper. Mis acupunturistas siempre dicen que comer ensaladas o vegetales fríos hace que el cuerpo trabaje mucho más lento en sus procesos de digestión. Entonces ella dice, cuando vas a comer vegetales, trata de no comer tanta lechuga, tantas cosas frías. Si puedes consumir vegetales cocinados al vapor, es lo mejor que tú puedes hacer por tu cuerpo. Cuando es lo mismo la biodisponibilidad nutrimental que tiene la carne, que tiene la grasa animal, a la que tienen los vegetales. Nosotros no Ujú. estamos adaptados para comer hojas. No No, tener las hojas, las plantas, eh, están hechas de un material que se llama celulosa, porque es que nosotros no tenemos la enzima que nos hace metabolizar esa celulosa. Me hago ok, entender. ok, Entonces hay que verlo desde ese tiene punto de vista. sentido. Sí, Entonces, en temas nutricionales, obviamente que todos tenemos requisitos y necesidades distintas cuando vamos a hacer el diseño de una dieta, pero prioricen las proteínas en vez de estar comprando proteínas de envase. El día que yo parezca del consumo de esas proteínas, que muchas son muy sintéticas y ultraprocesadas, mi salud automáticamente mejoró como al 100%. Empecé a tener menos gripas, menos congestiones, menos temas con mi sistema inmunitario, pero cuando yo entendí que podía comer mejor en vez de tener esos suplementos, yo creo que mi salud en general mejoró muchísimo. Y yo pienso que sí, la sí, gente a veces también como que se les olvida que lo más importante es hacer una buena distribución de las proteínas, de los vegetales, en vez de priorizar los suplementos. En ese caso, exactamente. una persona que quiere consumir suplementos, ¿qué recomendación les darías? Que compren carne, pollo, pescado, huevo, que no compren eso. No, Eso, porque realmente no lo sí, necesitan. sí, no lo necesitas. Si todo lo conseguimos en la proteína animal. Con tal de que tú gastes más dinero, sí, sí. Porque es Sí, que yo empecé a ver resultados muchísimo mejores, como que mi piel se veía mejor, la densidad del músculo como que también se veía mejor. O sea, ¿cómo se puede decir eso? el tono muscular. El tono muscular automáticamente se veía mejor que cuando yo estaba consumiendo esas proteínas artificiales. Que eso, si tú lees la etiqueta, yo soy empedernido con eso. Yo siempre que voy a consumir un alimento, yo tengo que leer la etiqueta, qué contiene, qué cantidad de carbohidratos contiene, qué cantidad de azúcar. Una cosa que yo quiero resaltar aquí es que, por ejemplo, hace un tiempo, o por lo menos hace unos 5 o 10 años, uno se ponía a comprar proteínas que no eran tan limpias, pero yo pienso que los consumidores ahora son mucho más exigentes. Hay gente que sabe un poquito más del tema porque llevan tantos años metidos en este cuento de la nutrición y el deporte que así no quieren, han aprendido a escoger sus productos. Y cada vez más hay productos que vienen mucho más limpios, que vienen sin azúcar, que vienen sin gomas, vienen sin un montón de cosas que antes eran muy comunes en las proteínas. Pero aún así, la mayor parte del tiempo yo voy a escoger mi carne, mi pollo, el cerdo, el pescado, si es Sí, posible. es lo mejor.
es lo mejor, o sea, lo mejor. No, nunca se va a poder reemplazar la proteína animal por eso, por esa, por ese polvo. Nunca, nunca. No, no, nunca en la vida. O sea, yo entiendo que a veces uno no tiene tiempo para cocinar y que la gente vive muy ocupado y que puede ser una buena alternativa para suplir las necesidades diarias, sobre todo si tú estás en un proceso de una competencia, lo que sea. Ya eso son otras historias distintas, pero si tú lo que quieres es sostener tu salud sobre el tiempo, que de una forma óptima, que sea sostenible, que sea fácil, consumir buenos alimentos y hacer una buena proporción de los alimentos esenciales es suficiente para satisfacer la necesidad, al menos para mantener esa masa muscular en el tiempo. El tema del ayuno, porque he leído de diferentes autores, he tratado de como de leer un poco más sobre los beneficios, sobre todo porque ayuda mucho como a refrescar el cuerpo, con deshacerse de esas células que se dañan y como que nunca tienen realmente la oportunidad de que el cuerpo trabaje para sacarlas. Entonces, Exacto. hablemos rápidamente sobre el ayuno. Yo sé que tú eres una persona que ayuna con frecuencia, entonces, ¿qué nos puedes decir sobre tu experiencia? ¿Cómo te ha servido a ti el ayuno para mejorar tu calidad de vida en general? ¿Y cómo lo haces? Normalmente nosotros ayunamos casi todos los días, todas las personas. Cuando nosotros dormimos, entramos en un periodo de ayuno, o sea, bueno, te duermes a las 7 de la noche y te levantas a las 7 de la mañana, por ejemplo, ya llevas 12 horas de ayuno. Entonces, ¿por qué? O sea, por qué es bueno el ayuno? O sea, este tema me encanta. Yo llevo, eh, ¿cuántos años? Desde el 2020 haciendo Ok, ayunos intermitentes. Los hago de 12 horas, 15 horas. Por ejemplo, hoy estoy en ayunas. Son las 7 de la noche. Tengo 23 horas en ayuno. No he comido absolutamente nada. wow. Parece Agüita, que no te estuviera pasando nada. agüita. O sea, tu última comida fue hace 23 horas. ¿Y qué comiste en esa última comida antes de empezar el ayuno? Comí cerdo a la plancha, con su grasa, con su grasita. Y me lo acompañé con ensalada de tomate y con cebolla. Y ya, Ok, ok. aproximadamente como ¿Y como 400, 500 gramos de cerdo. 400 gramos? Sí, aproximadamente 400 y 500 gramos Casi una de libra. cerdo. Sí, casi una libra. Hay gente que come muy poquito. No, yo en ese tema yo como hasta quedar bien, hasta quedar saciado. Pero aquí cabe resaltar de que tú eres una persona que reduce mucho el consumo de carbohidratos. Entonces, la saciedad la estás haciendo con el tema de la carne y los Sí, tomates, en este caso. sí. Y con la grasa. ¿Y La grasa es muy saciadora. O sea, cómo estructuras tú un ayuno y cómo te sientes durante el día? Porque 24 horas de ayuno es bastante. 23, sí, sí, 24 mira, horas. es sencillo ayunar, es sencillo. Ayuno es no consumir alimentos. Un periodo donde tú no consumes alimentos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hacen los ayunos intermitentes? Mi última comida, normalmente, mi última comida máximo 8 de la noche. Ok. 8 de la noche. Y, y retomo la ingesta de alimentos a la mediodía, por ejemplo, a las 12 de mediodía, 1 de la tarde. Entonces, eso es un periodo de 16, 17 horas. Sí, Entonces, eso es básicamente el ayuno. Tener periodos es de ok. alimentación y periodos de no alimentación. Eso es lo que Es significa, eso sencillo, es lo que quiere decir intermitente. exactamente, exactamente. Pero lo Pero puedes hacer de varias maneras. Puedes hacer ayunos 16-8, que es como yo normalmente lo hago, 16-8. 16 horas en ayuno y 8 horas donde consumes alimentos. Lo puedes hacer 12-12. También 12 horas donde no consumes alimentos, 12 horas donde sí consumes alimentos. También lo puedes hacer 5-2, o sea, 5 días donde consumes una cantidad moderada de alimentos, digamos 1000 calorías, 600, 700 calorías, y 2 días donde ayunas completamente, 24 horas. ujú, Y eso te ayuda a bajar el índice glicémico, te ayuda a bajar de peso, te da claridad mental, aumenta la energía.
sea, Y hasta ayuda con el rejuvenecimiento. Cuando uno hace periodos largos de ayuno, uno deja que las células se refrescan, se rejuvenezcan y las sí, células malas como que se quemen y solamente quedan células frescas, nuevecitas, recién hechas. sí, mira, ese proceso se llama autofagia y sucede en los periodos de ayuno, ayunos superiores a ¿Cómo se 10, llama? 12, 12, autofagia. Entonces, eso significa, literalmente significa comerse a uno mismo. O sea, Ok. las células se alimentan de todo el material de desecho, material que no sirve, células muertas, Ujú. proteínas dañadas. El mismo cuerpo se alimenta de eso, las procesa y se alimenta, obtiene la energía de eso. Obviamente cuando se acaban las reservas de glucosa, la que está en el músculo, la que está en el Ujú. hígado. Okey, tenemos 23 horas de ayuno. Lo último que comiste fue una 400 gramos de cerdo con su grasita, con tomate y cebolla. Vas a Sí, mostrarnos el índice de la glicemia que tienes después de sí, 23 horas de ayuno. es como dice uno, que el azúcar en sangre, es glicemia. Okey, okey. Que él nos va a Mira, hacer voy a una medir demostración aquí rápida, como, solamente para mostrarnos un ejemplo. voy a mostrar el glucómetro, mira, el glucómetro con su tirilla reactiva. Dice ¿Cuál es ese? 90, 91. Nue- 91 miligramos por cada 100 ml de sangre. Tengo 91 miligramos. Entonces, mira, Ujú. normalmente en este estado de ayuno todo tendría el azúcar elevada, la glicemia, pero mira que el cuerpo fabrica su propia glucosa. No he tenido bajones de glucosa en sangre. Okey. Casi un O día sea, de ayuno. por eso te sientes bien, a pesar de que estés haciendo un ayuno tan largo. Si tú eres una persona joven y en estos momentos sus niveles de glucosa están en perfecto estado. Si Sí. tuviéramos una persona que estuviera por encima de los 40 años y quisiera hacer lo mismo, ¿cómo creerías que se sentiría si quisiera hacer algo igual? Es lo mismo como si entrenara. Tú debes de pasar por un proceso de adaptación. Obviamente no vas a hacer, el primer ayuno que hagas lo vas a hacer de 24 horas. O sea, Tan va a ser largo, muy, muy, muy cruel, muy cruel. difícil. Sí, igual como en los 4 principios que te expliqué, tienes que pasar por un proceso de adaptación. Adaptar tu cuerpo Ok. a restringir los de alimentos. Primero lo puedes hacer 8 horas y así gradualmente vas incrementando después de 9, después de 10, después de 11 horas, después de 12 horas y así gradualmente vas incrementando. O sea, todo en un progreso. O sea, ya sabemos que el ayuno puede ser bueno, pero el ayuno también tampoco es para todas las personas. Yo diría que usen esa información para que ustedes sepan que el ayuno puede traer unos beneficios adicionales a su vida. No es una cosa que obligatoriamente deberían hacer, pero si están interesados en el tema, háganlo con con una guía que sepa del tema para que no vayan a sufrir de pronto unos efectos secundarios que no queremos. Sí, exactamente. Y claro, siempre hay que tener la supervisión de una persona pues, que por lo menos tenga. Lo que me preguntaste anteriormente es que si a una persona, por ejemplo, de 40 años, eso dependería del estado físico de la persona también. Ujú, Por ejemplo, una persona ujú, que no tuviera la misma cantidad de masa muscular que yo, que no hiciera la misma cantidad de actividad física, de pronto el resultado ese que yo me hice ahora, varía ujú, eso depende si la persona no entrena, como mencioné anteriormente, si, claro. si tiene, si tiene poca masa muscular, cómo ha venido alimentándose la persona en el transcurso del tiempo. La única célula del cuerpo, la única célula del cuerpo que trabaja con glucosa es la hemoglobina. No sé si lo sabías. Ok. No, no Que sabía. estrictamente, necesariamente tiene que ser glucosa. Uno a veces tiene como la necesidad de comer azúcar o ¿cómo entendemos eso un poquito mejor? Pero mira, te estoy mostrando te acabo de mostrar de que no he consumido ningún tipo de alimento y mi glicemia está en 91. El cuerpo solito produce Ok. la glucosa que necesitan los glóbulos rojos. Durar un año sin consumir carbohidratos y te pueden medir la glicemia y si está saludable la glicemia va a estar normal. No va a pasar eso. Una cosa que de pronto puede ser confusa para alguien que nos esté escuchando ahora es
el tema de los carbohidratos, porque la glicemia aumenta cuando consumimos carbohidratos. De eso incluye el arroz, el pan. Sí, Cuéntanos un poquito sobre esos picos en la sangre. eso depende de qué tipo de carbohidratos se consume. Si es un carbohidrato simple, que son simples monosacáridos, un disacárido, o un carbohidrato complejo, que son los polisacáridos, como el arroz, la papa, que contienen almidón. Entonces mira que la diferencia radica en que uno se absorbe más rápido que el otro. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que es un disacárido, que es una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. En unos minutos tienes el azúcar, la glicemia en sangre elevada, o sea, súper elevada. Pero, a diferencia si comes un polisacárido como arroz, como una papa, el pico insulínico va a ser muy leve. O sea, el aporte energético va a ser gradual y sostenido. En cambio, con un carbohidrato simple, sí te aportan un cóctel de energía, pero el bajón va a ser instantáneo. O sea, por eso a veces cuando consumimos bebidas azucaradas nos pega bien, pero al rato otra vez sentimos débil. No sé si te ha pasado. Me ha pasado que cuando, por ejemplo, salgo a comer y de pronto como un poquito de arroz extra que no debí haberme comido, yo estoy así súper emocionada y de repente estoy cansada, no quiero hablar a nadie, solamente quiero irme a dormir y ya, acabar con el momento social de la cena. Mira que ahora hay momentos que dicen integral, sin azúcar. Por ejemplo, hay galletas que dicen sin azúcar, que están endulzadas con stevia, con, con cualquier tipo de edulcorante. Ujú. Bueno, no tienen azúcar, listo. Pero tú te vas a la etiqueta y dice 50, 60 y pico de gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. O sea, nos guste o Ahí no, el azúcar está estás ahí consumiendo. implícita. Sí, exacto. No es azúcar, no es sacarosa como tal, pero estás consumiendo un polisacárido. Cuando el cuerpo metaboliza ese polisacárido, él destruye de esta cadena de aminoácidos, la destruye y lo convierte en una molécula más simple, que sea más de simple absorción, que es glucosa, y por eso consumir un alimento, porque lo he escuchado y no sé si sabes, mi mamá es diabética. Entonces ella a veces me preguntaba eso, niño, pero si yo comí esto, que no tiene azúcar, porque tengo el azúcar elevada, yo y le explicaba justamente lo que te estoy diciendo. Oye, mira, es por esto, no tiene azúcar, tiene edulcorante, por eso te sabe muy dulce, Ujú, pero contiene algo que se llama carbohidrato, ya llámese harina, llámese maíz, no sé, lo ujú. que hagan las galletas esas. Ese tipo de alimentos contienen una molécula que se llama polisacárido. No es azúcar de mesa, Ok. pero cuando el cuerpo la metaboliza, la convierte en glucosa. O sea, estás comiendo azúcar. Entonces, por ¿Y, eso, y por eso. por qué no le contamos a la gente qué es lo que le hace la glucosa al cuerpo? O sea, mira, Ujú. no la puedo satanizar porque los glóbulos rojos trabajan con glucosa. Pero lo que es malo o lo que es perjudicial es mantener niveles altos o consumir constantemente cantidades exorbitadas de carbohidratos y mantener tus niveles de glicemia elevados, por ejemplo, 150, 170, si constantemente estás comiendo. Eso es lo que ayuda a formar en el tiempo, porque una enfermedad no se forma de un día para otro. En verdad. ¿Entendés? O sea, una diabetes mellitus no la desarrollas en un mes, no. La No, desarrollas es con el algo que paso del viene tiempo. desarrollándose con el tiempo. Con el tiempo se desarrolla una diabetes. Obviamente también influye de que el hecho de que no se haga deporte, porque a toda Mm, esa glucosa que tú consumes, el cuerpo almacena, pero por lo menos gástatela, nunca se utilízala gasta. moviéndote. Ajá, No, exacto, no, nunca no se dejes que se gasta. acumule como tejido adiposo, como grasa. Sí, sí, exacto. Es eso. Es que, es que al final de Pero, cuentas, si tú miras, el ejercicio de alguna forma te ayuda a metabolizar todo lo que tú consumes y hace que ayuda al cuerpo a eliminar mucho más rápido todas las toxinas que vienen con los alimentos, con los vegetales, de los pesticidas, del origen de donde sea que vengan los alimentos. Y todo eso se va acumulando en el cuerpo, quiera uno o no.
Entonces, por eso, de alguna forma, hacer deporte, alimentarse bien, descansar bien, son todas esas cosas que se tienen que hacer juntas para que el resultado para nuestra salud sea mucho mejor a largo plazo. Aunque tú entrenes, si te alimentas de manera paupérrima, te vas a enfermar. Puede que entrenes. Total, Sí, sí, exactamente. Es sencillo, mira, te lo voy a explicar con este ejemplo. Un motor de un vehículo trabaja, el fabricante recomienda usar un aceite específico para ese motor, con su viscosidad adecuada para que funcione de manera correcta, para que funcione, funcionar eso. Me hago entender. De igual manera somos nosotros. Pero mira, si tú le cambias el aceite a ese motor, le echas otro aceite que no es recomendado, que no tiene las mismas características que tiene el que recomienda el fabricante, ¿qué le va a pasar al motor? Va a sufrir más desgaste, no te va a durar lo mismo no te va a durar la misma cantidad de tiempo, se de te va a acuerdo. averiar. Entonces, de igual manera pasa con nosotros, de igual manera pasa con nosotros. Si tú consumes excesivamente carbohidratos durante toda tu vida, excesivamente, te vas a enfermar. El Le estás echando el aceite adecuado a tu cuerpo, combustible correcto. el combustible correcto. O sea, sí va a funcionar, pero no va a funcionar de manera óptima. El día de hoy hemos hablado de tres cosas bastante importantes. Una de ellas, la más importante de todas, es la relación que tiene el deporte con el descanso y cómo una persona que está entrando al mundo fitness debe tener cuatro fases, que son las fases que son más importantes para generar una adherencia a la rutina y es básicamente tiene que reconocer que está al principio de la adaptación. Asegúrate de que conoces muy bien cómo ejecutar los ejercicios. La adaptación es lo que nos permite a nosotros acostumbrar el Exacto, cuerpo al exacto. trabajo que estamos poniendo sobre el cuerpo. La progresión es básicamente lo que nos permite sostener esa adaptación sobre el tiempo y lo que estamos diciendo es que no necesitan rutinas de 6, 7 días a la semana para que tengan buenos resultados. 3 o 4 veces a la semana es suficiente para que ustedes tengan una rutina óptima que les ayude con su estado de salud general. Ah, y la carga progresiva, que también es Ese, muy importante, ese por es el supuesto, porque principio de si no el progresión, lo de músculo carga progresiva. Porque si no el cuerpo se acostumbra a lo mínimo y la verdad es que hay que exigirle porque eso es lo que al final del día ayuda a que los músculos se desarrollen un poco más. Y obviamente el descanso, traten de descansar el día que tengan que parar porque tienen el periodo, porque se sienten enfermos, no se obliguen, descansen y cuando se sientan bien vuelven y retoman. Y obviamente Exactamente. también el tema de la nutrición es importante, o sea, escoger bien buenas proteínas de calidad, consumir grasas, reducir la cantidad de carbohidratos si es posible, aumentar el consumo de proteína animal sobre cualquier otra Sí, proteína de que venga en un empaque y en polvo. sí. Y otra cosita, tomen sol también. Se les Tomen el olvide, sol. el sol no es malo, el sol no es malo. El otro día estaba yo escuchando también de un doctor que decía que el sol es lo que le da la energía a la mitocondria. Y en la mitocondria es donde se desarrolla o se acumula toda la energía vital para que nosotros estemos activos durante el día y podamos descansar bien en la noche. Lo importante que es el sol. Y, A solearse, y, así y el sea sol cinco activa otros minutos. mecanismos, como la oxidación del colesterol y eso, para testosterona y va. Eso después lo hablamos en otra ocasión. Sí, eso puede ser otro episodio porque hoy creo que hemos compartido unos tips, unos super tips bastante importantes que la gente a veces pasa por alto, pero que son necesarios para que ustedes también optimicen sus entrenamientos y sus resultados. Y más allá, entonces, también el tema del ayuno, si les interesa el tema del ayuno, yo la verdad, particularmente hace poco estoy aprendiendo el tema. Juan tiene más experiencia que yo haciendo ayunos. Yo soy muy floja para los ayunos, pero quiero empezar a hacerlos porque estoy entendiendo el beneficio que trae a nivel celular y los beneficios sobre el tiempo, sobre todo cuando se trata de rejuvenecimiento celular, el ayuno también es una de esas respuestas. Si alguno de ustedes quiere mejorar su sistema inmunológico, a mí en lo particular, yo me apunto. Yo creo que toda esta información que nos has dado hoy le va a servir a la gente muchísimo. De nuevo, nosotros no somos nutricionistas, estamos hablando desde nuestra experiencia y de lo que hemos aprendido después de varios ensayos de prueba y error. Si ustedes Sí, quieren tener información más al respecto, Juan también puede darles una asesoría. ¿Quieres compartir algún eh, medio de contacto en Instagram o cómo te ahí, encuentran? ahí están mis redes. @, el de Instagram es
Juan Mármol 7. Ok, que aquí lo voy a poner también para que le tomen un pantallazo. Juan me ha ayudado a mí también en varias ocasiones con el tema de la nutrición y ajustar mis deportes. A mí me ha interesado más estar mucho más flexible con mi alimentación y con mi deporte que pegarme a programas inflexibles que definitivamente no se adaptan a la forma como yo estoy viviendo mi vida en estos momentos. Entonces, yo pienso que tener esa flexibilidad en los programas de alimentación y de deporte son fundamentales para que cualquier persona vea los resultados también que quieren. Así, yo no sé, pero yo no quiero ser físico-culturista, yo quiero estar saludable. Eso es lo único que a mí me interesa. Sí, el fin del deporte, de hacer cualquier actividad física debe ser obtener la salud en el tiempo. Vamos a cerrar el episodio. No sé si tienes algo más que quieras decir antes de cerrarlo. Lean un poco más, se eduquen. No hagan lo primero que escuchan por ahí. No hagan ni lo que yo les estoy diciendo. Simplemente investiguen. Gracias, Juan, por haber sacado Entonces, el tiempo para compartir tus conocimientos. sí, gracias por la invitación. Gracias por haber escuchado hasta ese momento. Yo soy Angie Machado y esto fue Bálsamo a tus pies. Nos vemos en un próximo episodio.